Esparta es uno de los estados más famosos de la época clásica. A menudo se lo considera el epítome del estado militar dedicado a la guerra. La historia de Esparta ha fascinado a intelectuales desde Platón hasta hoy e inspirado a grandes líderes como Federico el Grande y Napoleón. Este poder se basaba en su disciplinado y temido ejército. El hoplita espartano era considerado el mejor soldado del mundo griego. La necesidad de producir soldados destacados dio forma a la historia y la sociedad espartana. El origen de los espartanos probablemente se encuentra en la llamada Edad Oscura en el siglo II a.C. Durante este tiempo, los invasores griegos del norte hablaban una variante del griego conocida como dórico e invadieron el Peloponeso, derrocaron el reino micénico y establecieron su propio estado. El nuevo estado fue gobernado por una élite de habla dórica que esclavizó a gran parte de la población existente. Estos eran los hilotas, una gran población de personas que eran siervos de la élite espartana. Los hilotas no tenían derechos legales y tenían que proporcionar comida y trabajo a sus señores espartanos. La necesidad de controlar a los hilotas dio forma a la sociedad espartana. Dos reyes de dos familias reales encabezaron el sistema político y cada ciudadano espartano podía votar en una asamblea general. Se esperaba que todo ciudadano masculino espartano fuera un guerrero y el deber de toda mujer era dar a luz a un guerrero. Esparta era un estado totalitario en muchos sentidos y el gobierno supervisaba todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Los bebés que se consideraban no aptos eran ejecutados poco después de su nacimiento. Para asegurarse de que los espartanos produjeran suficientes guerreros, desarrollaron el sistema Agoge. En este sistema, los niños varones eran entrenados desde temprana edad para ser guerreros. Fueron expuestos a muchas penalidades y privaciones para endurecerlos. Esta educación produjo los mejores soldados de Grecia y el hoplita espartano era invencible en los campos de batalla de toda Grecia. Esparta siempre fue consciente de que los ciudadanos espartanos eran una minoría en su propia tierra y sabían que si su ejército era derrotado, los hilotas se levantarían y destruirían Esparta. Esto cambió durante la guerra del Peloponeso, cuando Esparta y sus aliados entraron en una lucha de vida o muerte con el imperio ateniense. Los espartanos pudieron prevalecer, pero solo a un alto costo. Este nuevo poder alteró la sociedad espartana y con el tiempo socavó el sistema único que había permitido a los espartanos convertirse en los mejores soldados de Grecia. Un poco más de 30 años después de su victoria sobre Atenas, los espartanos fueron derrotados por una nueva potencia en ascenso en Grecia, Tebas. La derrota de Leuctra fue la primera infligida al ejército espartano. Los espartanos perdieron el control de gran parte de su imperio y dejaron de ser la mayor potencia de Grecia. Esparta era una sociedad que se basaba en un sistema de castas. Los ciudadanos espartanos eran la casta más alta y dominaban a los demás grupos de la sociedad. Los grupos en Esparta incluían a los hilotas y los pereoki. Este era un grupo de hombres libres que no eran ciudadanos y generalmente eran artesanos y comerciantes. Los ciudadanos espartanos, hombres o mujeres, tenían que poder rastrear su ascendencia hasta los conquistadores dóricos originales. Tampoco podían ser de extracción hilota. Para ser un ciudadano espartano, tenía que emprender la educación rigurosa del Agoge. Solo aquellos que habían completado su educación en el Agoge tenían derecho a ser ciudadanos. Para ser ciudadano, el espartano tenía que pagar su entrada en el Agoge, es decir, tenía que contribuir al funcionamiento del sistema suministrando su armadura. La falta de pago significaba que un espartano podía ser expulsado del cuerpo estudiantil espartano. El criterio para un ciudadano espartano era muy alto. Si bien el sistema aseguró que los espartanos fueran guerreros dedicados y bien entrenados, también generó problemas para reemplazar a los que murieron en la batalla. Los espartanos creen que el sistema que les dio Licurgo no necesitaba ser alterado. Sin embargo, se dieron cuenta de que su sistema era demasiado restrictivo en una era de expansión y ya era demasiado tarde, y una sociedad cerrada como esta eventualmente declinaría. Otra razón de la disminución en el número de ciudadanos fue que cada vez menos ciudadanos espartanos podían permitirse pagar sus cuotas en el sistema Agoge, a medida que la sociedad se dividía cada vez más entre ricos y pobres. La creciente riqueza de Esparta se concentró en manos de unos pocos, lo que significaba que menos hombres podían satisfacer las demandas financieras de un ciudadano. La pura brillantez del hoplita espartano significó que aunque sus ejércitos se fueron reduciendo durante muchos siglos, podían vencer a sus enemigos en la batalla,
Sin embargo, en el momento de la batalla de Leuctra, el ejército espartano era demasiado pequeño y fue derrotado por primera vez en su historia. Otra causa a largo plazo de las derrotas sufridas por Esparta en el 370 a.C. fue la incapacidad de los generales y reyes espartanos para adaptar y cambiar las tácticas utilizadas por los ejércitos. Incluso antes de las batallas de Tegira y Leuctra, hubo varios casos que demostraron que los espartanos eran tácticamente ingenuos. Dado que los hilotas estaban severamente oprimidos por las brutales manos de los espartanos, controlar a la clase de esclavos era una fuente constante de frustración para Esparta. Su tendencia a rebelarse y ayudar a los enemigos de Esparta era un problema frecuente que el gobierno necesitaba abordar para mantener la posición de su clase guerrera en la cima de la jerarquía. El sacrificio ritual de los hilotas se consideraba una medida necesaria para mantenerlos en línea y recordarles su lugar dentro de la estructura social espartana. A menudo sería parte de la rigurosa educación militar de los espartanos, el agoge, ya que sus amos podían matar a los hilotas por cualquier motivo y en cualquier momento. Esparta era conocida por su cautela y renuencia a librar guerras en el extranjero, ya que la falta de soldados en el Peloponeso brindaba oportunidades para que los hilotas organizaran rebeliones y causaran estragos en las tierras espartanas. Si los hilotas alguna vez lograban romper sus cadenas, Esparta podría colapsar por completo. Debido a esto, Esparta a menudo fue criticada por ser demasiado lenta para actuar, estando tan intrínsecamente atada a su sistema de esclavitud. La economía de Esparta se basaba en la agricultura y la conquista de otras naciones. Esparta no tenía suficiente tierra para alimentar a toda su población, por lo que los espartanos tomaron la tierra que necesitaban de sus vecinos. Y como Esparta utilizaba esclavos y no ciudadanos para producir sus bienes necesarios, siempre que habrían rebeliones, su economía se vería seriamente afectada. Los espartanos también realizaron algún comercio con otras ciudades-estado por bienes que Esparta no podía proporcionar por sí misma. Sin embargo, Esparta desalentaba el comercio. Los espartanos temían que ese contacto con otras ciudades-estado daría lugar a nuevas ideas y debilitar su gobierno. Comerciar con Esparta también fue difícil, por su sistema de dinero. Esparta no tenía monedas, sino que usaban pesadas barras de hierro como dinero. La leyenda dice que un antiguo líder espartano decidió usar el hierro como dinero para que fuera difícil de robar. Como puedes imaginar, otras ciudades-estado no estaban ansiosas por recibir hierro como pago de bienes. El sistema espartano se basaba en la idea de que lo colectivo estaba antes que lo individual. El Estado exigía obediencia total del ciudadano cuyo servicio al Estado estaba por encima de sus deseos familiares y personales. Sin embargo, con el tiempo, estos valores se erosionaron y Esparta llegó a parecerse a sus vecinos turbulentos y muy individualistas. El botín de la guerra condujo a una creciente división entre los ciudadanos espartanos. Una clase adinerada de ciudadanos se enriqueció con este botín. Luego Esparta se vio cada vez más acosada por la disidencia interna y las luchas políticas internas. Algunos generales espartanos comenzaron a buscar el poder personal, lo que condujo a una creciente inestabilidad en una entidad política que parecía tan fija y estable a lo largo de los siglos. Antes de la fatídica batalla de Leuctra, Esparta ya no estaba tan unida como antes. El sistema espartano y toda la sociedad se construyeron en torno a un objetivo, y ese era mantener el orden existente. Buscaron preservar su ascendencia sobre la población hilota y su liderazgo en el mundo griego. Era una sociedad que desconfiaba del cambio y creía que era desestabilizador. La constitución de Esparta se transmitió de generación en generación y no se modificó. Los espartanos eran notoriamente conservadores y se negaron a respaldar el cambio, a diferencia del resto de Grecia, que estaba cambiando continuamente, especialmente los atenienses. Fue esa misma sociedad hermética, tradicional y enfocada en engendrar los guerreros más poderosos, la que posteriormente los llevaría a su final. Esparta fue saqueada por los erulos en el 267 d.C. y definitivamente arrasada por Alarico I, rey de los visigodos, en el 395 d.C. Los bizantinos edificarían luego la ciudad de Mistra, cerca de las ruinas de la antigua Esparta.